Bueno, nos hemos reunido de nuevo. Es bueno esto, ¿verdad? Y escogí este tema en la pregunta del tema, ¿no? ¿Por qué somos marxistas o por qué hay que ser marxista? Porque durante este tiempo de intermedio de nuestros encuentros, porque no ha sido de relax precisamente, pues he ido escuchando, he ido observando los comentarios y las respuestas que me han dado algunas de las participantes y algunos de los que no participan, pero que tienen opinión también, ¿no? Porque, ¿para qué hay que ser marxista? En realidad, con cara de asco, ¿eh? ¿Qué significa? Pues que somos stalinistas, que somos, estamos a favor del gulag de Stalin, ¿no? Que, ¿para qué sirve? Excepto para ponernos a la mayoría de la audiencia y de la población española en contra. Porque en realidad pues, es un término de crítica para la cultura española que tenemos asumida, desgraciadamente, desde el final de la Guerra Civil. Claro, estas preguntas, más la casi exigencia de decir, mira, si es que el partido feminista no hará nada si no abandona el marxismo. Como si el marxismo fuera no sé, un abrigo que te pones y luego te lo quitas y lo dejas, ¿no? O un mueble que tienes aquí que te estorba en mitad del pasillo. Creo que esta es una opinión, no es una opinión, porque los que dicen esto no tienen opinión. Se han tragado durante toda su vida, y seguramente la de la generación anterior, la propaganda capitalista. Y por tanto, pues no responden a ningún análisis, a ningún estudio, a ninguna reflexión. Tampoco me vi que pudiéramos dialogar. Con quien me encontraba y hablábamos de esto, era muy difícil ni siquiera entender las palabras. Pensé, pues bueno, que era interesante que volviéramos a retomar, porque al fin y al cabo este curso, que tiene ya 2 años de vida y ha hablado varias veces de lo que es el marxismo y sobre todo en las primeras sesiones, pero que era bueno que lo volviéramos a retomar. Vamos a analizar, vamos a pensar nuevamente qué significa el marxismo, ¿no? He leído también las críticas del sector feminista, de varios sectores feministas que están escribiendo habitualmente en las redes sociales y que también escriben artículos. No han hecho tantos debates como nosotras, ni hemos podido encontrarnos como en realidad me gustaría, ¿no? Pero cuando critican al partido feminista por ser marxista, lo que quieren decir, lo que se intuye, es que somos radicales y realmente, no sé si peligrosas. A mí ya me gustaría serlo, de verdad, pero parece que no lo consigo mucho, ¿no? Y que ellas, desde una postura que llaman liberal, yo no sé si saben lo que dicen, pues están haciendo una campaña sensata y adecuada a lo que se necesita en este momento por el feminismo, ¿no? Claro, el marxismo no es una doctrina, que nadie piense que tiene que aprendérsela como los 10 mandamientos. Tampoco es resultado de unas observaciones indiscutibles que van a ser exactamente científicas. Solamente es asumir la realidad. Bueno, esto podríamos decir, quien no es marxista es que es tonto. Claro, sería una definición muy elemental, pero muy precisa, ¿verdad? Pero muy precisa. Porque en realidad todos, el mundo entero es marxista. Porque en realidad lo único que hace es asumir esa realidad. Bueno, decíamos, en los tiempos empezamos este curso, lo que llevó a Marx a elaborar un método de conocimiento, que es lo que es el marxismo,
dado que las explicaciones, los análisis y las doctrinas que se estaban difundiendo, incluso por los que estaban en contra de un sistema feudal, de un sistema monárquico como el que tenían en el siglo XIX, no explicaban. Marx fue un discípulo de Hegel y ya sé que algunos no sois de filosofía y no quiero agobiaros con textos y con citas que a lo mejor pues exceden de lo que os interesa. Pero esta es muy interesante, esta cita que quiero daros, porque Hegel había definido y había dicho que todo lo racional, que todo lo real es racional. Y luego añadió, y todo lo racional tiende a ser real. Claro, esto tomado como una definición, como si fuera un axioma, tendríamos que ponerlo en cuestión, ¿no? Tendríamos que ponerlo en cuestión. ¿Realmente todo lo real es racional? Pasando muy rápidamente por la historia de nuestro planeta en un siglo, no, ambos más que finales del siglo XIX y el siglo XX, todo lo que ha sucedido es racional. ¿Cuál es la racionalidad de las dos guerras mundiales, de los campos de exterminio, de la bomba atómica? Resulta que esta definición, que parecía inamovible, parecía indiscutible de Hegel, pues no tiene un correlato con lo sucedido, ¿no? Podríamos pensar. O lo racional es el desastre, son las guerras, los exterminios, ¿no? Tampoco parece que, basándonos además en los clásicos, ¿verdad? Cogiendo las leyes de la lógica de Aristóteles, lo racional sea que la humanidad se dedique a destrozarse, a guerrear, a exterminarse y a inventar armas terribles, ¿no? Bueno, este es un camino de la reflexión, del pensamiento que lleva, tanto a los clásicos como posteriormente, a elaborar el método marxista, el método de conocimiento de esta realidad. Cuando yo estuve trabajando mucho tiempo, con intermedios, con vacilaciones, porque yo soy autodidacta y esto pues, aunque tenga esas 2 o 3 carreras que siempre salen en mi currículum y el doctorado y no sé qué, en realidad aprender lo he tenido que hacer por mí misma. Pero esto lo decía también Carlos París, que era, pues como sabéis, catedrático y doctor de varias licenciaturas, porque lo que nos enseñaron regladamente en la serie de cursos que hemos hecho, pues la mitad eran falsedades. Bueno, pues cuando me planteaba el primer libro de teoría, pongamos, porque había publicado otros de derecho, pero el primer libro de teoría, que es Mujer y Sociedad, que quizá algunas de ustedes conocen porque tiene ya muchísimos años, ahora ya encontrarlo pues en segunda mano o estos sitios donde venden libros antiguos, pero yo lo que hago es una descripción de las normas de represión que funcionan contra la mujer en varias religiones. En realidad dan la vuelta al planeta, pero bueno, el trabajo mío no llegó a todo, pero por supuesto la religión primero judía, la religión católica, el cristianismo, la religión islámica, y también esto está seguido, está enlazado, eso es la complicidad, el encuentro entre el poder religioso y el poder civil. Y bueno, coinciden todas, y lo sabemos, el día de hoy esto ya está sabido, o se creen que está sabido, y ya pues repetirlo parece anticuado, ¿no? Pero ahí están las prohibiciones para las mujeres de esto y de lo otro, y la marginación del trabajo asalariado, la marginación de los cargos públicos, del poder político, todo esto, bueno, contra lo que se ha luchado. Y se luchaba, empezaba en aquel momento, ¿no? El libro se publica en 1969, o sea que tiene su recorrido. Bueno,
queda una pregunta siempre, esta que he hecho hace un momento, ¿no? O sea, es verdad que la humanidad ha nacido para matarse, para exterminarse, para poner bombas terribles. Bueno, entonces, ¿por qué esta persecución a las mujeres? ¿Por qué se las encierra, se les hace la clitoridectomía, se les pone el velo en según qué culturas? En todas se las excluye del poder político, del poder económico. Había que desentrañar las causas reales de estas situaciones que además son terribles, ¿no? Porque en cierto modo, como se está ya un poco denunciando, pueden llegar al exterminio del planeta. Claro, ¿qué es lo que impulsa a determinados sectores de las sociedades a hacerse con el poder y además ejercerlo de esta manera despótica como es? Lo que más va analizando en el curso de los 20 años que tarda en escribir El Capital son las relaciones económicas que unen o que enfrentan a las clases sociales, pero ahora llamamos clases sociales, lo entendemos más o menos, entendemos lo que es, pero el momento en que él utiliza este lenguaje no se utiliza. La clase sirve para hacer una clasificación de los animales o de las plantas, pero no de los sectores de la sociedad. Hasta aquel momento la sociedad se había dividido en siervos, en plebeyos, en nobles, en los ejércitos que servían a uno u otro señor, por supuesto en los reyes y en los dirigentes eclesiásticos. El analizar la situación de la humanidad a partir de la lucha de clases es el verdadero descubrimiento que hace el marxismo, y lo va a hacer además durante un siglo. No se acaba con el manifiesto comunista, ni con El Capital, ni con el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, sino que, bueno, Lukács es uno de los filósofos del siglo XX lúcidos, y por supuesto Nicolás Poulantzas, que es uno de los que me ayudó mucho en el estudio de la mujer como clase, están analizando el comportamiento de estos sectores sociales. Las definiciones, o más bien las descripciones que hacen los que llamaron primero socialistas utópicos y luego ahora les pueden llamar liberales, pues son disquisiciones y son descripciones que no se comportan de acuerdo con las leyes de la sociedad. Parten de la fantasía o del deseo de sus estudiosos, ¿no? Y esto está sucediendo hoy todos los días. En el último libro, hablo del primero y ahora del último, el de la filosofía del engaño, explico cómo los filósofos, los teóricos de hoy van desarrollando unos análisis y unas disquisiciones completamente fantasiosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, los seres humanos, ¿por qué se mueven? Pues se mueven por los sentimientos, por el sentido común, que es otra tontería que ahora... ¿Dónde están las pastillas? Que ahora se está repitiendo mucho, ¿no? La política del sentido común. Nadie sabe lo que es el sentido común, no se ha definido. El sentido común de hoy es el mismo que del antiguo Egipto. El sentido común de hace 50 años es el de hoy. El sentido común del señor Emilio Botín es el mismo que el del aparcero andaluz. Bueno, pero esto nadie se molesta en pensarlo, ¿no? Entonces, esta descripción, porque es una descripción de la sociedad basada en los prejuicios, las normas eclesiásticas y las ideas que durante un millón de años las clases dominantes han impuesto, porque las imponían, se ha quemado a mucha gente por hereje, como sabemos, se ha perseguido por ideas religiosas, se ha marginado o se ha considerado locos o estúpidos a los que estaban investigando. A Galileo le obligan a renunciar a su teoría, que es la realidad de que la Tierra se mueve, ¿no? Y de que existe el sistema solar. A Giordano Bruno lo queman vivo por decir lo mismo. Y
¿qué es lo que predomina? Predomina unas fantasías, son en realidad cuentos, podríamos estar aquí muchísimo rato recordando las normas de la Iglesia Católica, pero también de la Iglesia judía y de otras, sobre cómo se crea el mundo por destino divino, ¿no? Porque Dios lo decide. Es curioso de todas maneras, y ahora salgo una pequeña disquisición, que la primera palabra del Antiguo Testamento, del Génesis, el Antiguo Testamento, sabéis, por centrarnos en las religiones estas occidentales, luego nos quedarían las chinas, la japonesa, etc. Pero el Antiguo Testamento comienza con una frase que dice: en el principio fue el verbo. Fijaros qué interesante, ¿no? Bueno, esto a los alumnos y a los católicos ni siquiera se les enseña, porque el Antiguo Testamento no conviene que lo estudien. Tienen tantísimas fábulas, tantísimas indicaciones de la situación social y económica y política y religiosa y moral de las épocas que describe, que quizá nos llevaría al marxismo directamente, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando se forman las generaciones a través del relato de la ideología de la clase dominante, se les está engañando, naturalmente, para que acepten el poder que les domina. Y aquí vosotros, que supongo la mayoría, yo no quiero ofender a nadie, ¿eh? No quiero que nadie que sea religioso, pues aquí se siente ofendido ni insultado por ello. Pero naturalmente no puedo defender las ideas mágicas que difunden las religiones. Se crea el planeta porque Dios lo decide y en 7 días pues separa las tierras de los mares, ¿verdad? Separa la luz de las tinieblas, etcétera. Y luego crea todas las especies y después, en el último minuto, crea a Adán, al que le dice que dé nombre a las especies, a todos los animales. Fijaros que empieza diciendo: en el principio fue el verbo, y termina este ciclo, que son 7 días, además, 7 días que no se sabe cómo se cuentan, pero que dicen que son 7 días, termina diciendo que Adán tiene que darle nombre a todos los seres vivos y las plantas que hay en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sacamos muchísimas conclusiones. Puede haber teorías, y las hay, y estudios, bueno, muchísimo más profundos que el que yo pueda hacer, y no digamos los estudios judíos, ¿no? Pero para una investigación actual, pues significa que con la palabra estás creando el imaginario de a quien te diriges, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento es querer convenceros de lo que yo os digo, ¿no? Pero lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, y lo mismo ha hecho la monarquía feudal, y lo mismo han hecho los faraones egipcios. Se trata entonces de un relato. Ahora se vuelve a utilizar la palabra relato, que en realidad es un cuento, ¿no? El relato es un cuento. Bueno, y este relato, ¿qué se cuenta? Pues tenemos multitud de historias mágicas. Para creerte estas historias, primero tienes que creer en Dios, tienes que creer en la trascendencia, tienes que creer en que hay más sobrenatural, hay algo más sobrenatural, que lo material, que lo corpóreo que somos. Pero esto dura mucho tiempo. Desde una de las, me acuerdo, en el bachillerato, aquel que yo hice, uno de los argumentos para demostrar la existencia de Dios era que todo el mundo lo creía. Así tal cual. Todos los pueblos, todas las tribus, todas las culturas han creído en un poder divino. Cuando Marx... Ahora me he atragantado con la pastilla. Cuando Marx está investigando las raíces de la lucha de clases, claro, busca las causas materiales de esas contradicciones
no va a asumir que son ni destino divino, ni que son fantasías que se han creado después o se han inventado después por las diversas iglesias, ¿no? Y aquí hay una contradicción gravísima para el nuevo sistema que se está creando, que es el capitalismo. Porque si las masas, ¿verdad? En el lenguaje clásico decíamos, o sea, la mayoría de las gentes comprenden que se trata de la ambición y del deseo de capitalizar los bienes del planeta, de explotar a las clases trabajadoras y de ir acumulando riqueza, a lo mejor se sublevan. Otra cosa es que te digan que es Dios el que dispone esta situación, porque ¿cómo te rebelas contra Dios? Además, si te rebelas contra Dios, te solían quemar en la hoguera, ¿no? Claro, cuando nosotras aquí, en este paísito, hoy precisamente lo hablábamos, y en este momento, pues somos herederas, sin duda, de la historia, como todo el mundo, de nuestra historia, de una historia penosísima que ha sido la dictadura fascista. Nos hemos acostumbrado, porque hay que sobrevivir, claro, incluso quienes tienen mi edad, nos hemos acostumbrado a que las cosas han sido así, ¿no? Pero yo solo quiero haceros una comparación. Ayer o antes de ayer, se celebra el referéndum constitucional en Chile. Bueno, eso sería motivo, y lo haremos, de otro análisis en otro encuentro, ¿no? El caso es que señalan que la dictadura chilena dura desde el año 78 hasta el año 84. Entonces nos encontramos que ha durado 7 años. 7 años. La dictadura argentina dura 12 años. La dictadura hitleriana, que causa aquel mare magnum de desastre, duró 13 años. O sea, la dictadura española es la dictadura más larga, no diré del mundo, porque podríamos decir que, bueno, que los emperadores chinos pues eran dictadores, pero es otro nivel, es otro continente y es otra historia, ¿no? Es la dictadura más larga de Occidente. Ha creado toda una estructura ideológica, todo un convencimiento filosófico, toda una serie de escuelas que están por ahí, disimuladas, ahora ya no dirían que es que están haciendo la propaganda del franquismo de la Iglesia o de Falange, pero ¿qué es esa en realidad? Cuando hemos salido de ello, no sé si hemos salido, pero en fin, diremos que hemos salido. Ustedes, además, sobre todo las que han estudiado ahora en los nuevos sistemas educativos, les habrán dicho que la transición fue magnífica y que hemos acabado en un sistema democrático estupendo. No hemos hecho más que quizá quitarnos alguno de los mantos que nos echaron encima y, bueno, hemos ganado que después de este encuentro con nosotras, no espero que esté la policía en la puerta y me detenga, ¿verdad? Y eso, bueno, ya es una ventaja. Pero, ¿qué es lo que ha quedado en el pozo, en la base de la enseñanza de las generaciones más jóvenes? De lo que han ido adaptándose generaciones mayores. Y, por supuesto, en la publicidad, la propaganda continua que nos están haciendo, no diré el régimen español, porque toda Europa hace lo mismo. En Estados Unidos, bueno, tiene su historia. Situémonos en Europa. ¿Qué hace? Aquello que decía una viñeta, creo que os lo he contado, lo he repetido varias veces, pero que es perfecta, del Roto. ¿Sabéis quién es el Roto, no? Era una viñeta, aparece hace algunos años, donde se ve a un personaje trajeado muy bien, como de etiqueta, un hombre, pero tiene unos cuernecitos en la frente que indican su condición diabólica. Detrás se ven unas llamas. Y dice muy satisfecho,
Es muy fácil mantener a la gente en el infierno. No hay más que convencerles de que no hay otro lugar. Pues bien, esa es la tesis desde el Antiguo Testamento hasta hoy, porque no digamos que ha cambiado tanto, para mantenernos tranquilos en el infierno. Bueno, yo aquí he tomado unas notas y ahora veo que estoy discurseando con lo que se me está ocurriendo ahora mismo, pero vamos a ver si sigo un poquito este índice que yo me había hecho. Claro, cuando las feministas españolas, y me sitúo aquí, hacen críticas al marxismo en general y al partido feminista en concreto, yo me pregunto, nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son los motivos de esta disidencia, de este enfrentamiento, ¿no? La ignorancia, podría decir, del marxismo, esto por supuesto, por supuesto. Ni siquiera con los nombres más famosos que pudiera ahora citar, he comprobado que tuvieran formación en ello. No hay formación marxista, o sea, no hay formación del sistema del método marxista en ningún curso, en ningún grado educativo. Ni siquiera para criticarlo. De todas maneras, claro, me gustaría ver cómo lo criticaban, ¿no? Pero quienes no sean tan ignorantes, hay un claro propósito, y es el de que estemos contentas en el infierno en el que estamos. Claro, si te desprendes, que ya es mucho, del sentimiento religioso, del discurso mágico que envuelven pues, las creencias de millones de personas y que sigue distribuyéndose, sigue imponiéndose en una parte importante de la escuela, porque la Iglesia Católica tiene, creo que es el 30% de la enseñanza, aparte de todo lo que difunden ya después en los grados más altos de la enseñanza, profesores y filósofos y políticos y medios de comunicación, en favor de ese sentimiento religioso, de esa idea mágica. Por ejemplo, vamos a ver si me explico mejor y espero que me sigáis. Lo que yo no diga bien, me lo preguntáis, por favor, ¿eh? No os quedéis así calladitas diciendo, ¿ya qué ha dicho esta? ¿No? Pero si, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿qué se puede hacer ante una situación de desigualdad económica, de represión en muchos sectores, al mismo tiempo de la acumulación de fortunas inmensas en determinados sectores sociales, en determinados consorcios? Pues, ¿qué se puede hacer? ¿Y te van a contestar? Pues trabajar, esforzarse. Si tú te esfuerzas, el sistema capitalista te da la oportunidad, como decían en Estados Unidos, había una frase, la hay, sigue habiendo, que es todo un eslogan, ¿no? Dice, cualquiera puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Esto motivó que los chistes que se podían hacer, que cuando gobernó Ford, sabéis que fue uno de los presidentes, no sé si es el después o el segundo después de Kennedy, que como se burlaban de él porque parece que no era muy listo, decían, Ford demuestra que eso es cierto. Cualquiera puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ponían de ejemplo, y en España también se puso de ejemplo, y ahora no me acuerdo el nombre, pero no sé, es uno de los dirigentes políticos que tuvimos, que de pequeño, de niño, que era una familia muy pobre, vendía periódicos por la calle. Entonces, con este ejemplo, y también este ejemplo parece que sirvió para alguno de los presidentes estadounidenses, de que cualquiera puede llegar a ser presidente, para eso lo único que te hace falta es esforzarte. Bueno, si además eres religioso y te ayuda a Dios, pues, ¿qué más quieres, no? Con eso ya realmente lo tienes. ¿Quién no llega a cumplir sus deseos? No deben ser tan ambiciosos como de ser presidente, pero podrás querer tener una carrera, una casa, vivir bien, ser influyente, ser político. Bueno, pues nada más que tu esfuerzo personal, porque además, ya situados en esta época y en este sistema, el sistema educativo te lo ofrece. Todo el mundo está escolarizado.
todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿verdad? Y por tanto, ¿quién no sale adelante? Pues el que es vago, el que es un fresco, el que también puede ser tonto, y los tontos no tienen derechos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay pobres por las calles pidiendo limosna? Porque son borrachos, porque se alcoholizan y claro que no sirven, porque la escuela es igual para todos, la ley es igual para todos y las oportunidades están ahí. Y tú solo tienes que salir y cogerlas. Si este discurso es un resumen que os hago porque sé que lo conocéis perfectamente, ¿verdad? No estoy hablando, como tendríamos que hacerlo, a niños de 5 o 6 años, que es cuando hay que empezar a explicarles esto. Pero si este discurso se convierte en tu norma de vida, en tu horizonte y en tu norma de reflexión, pues ya entonces todo explicado. No necesitas pensar más. Cuando yo di uno de estos cursos, pero era muy resumido en 2 o 3 días, que lo he hecho también, estaba en la Universidad de Granada. Y bueno, vinieron con mucho entusiasmo los alumnos de varios cursos, tanto llenaron el espacio que teníamos, que era bastante grande, que se sentaron en el suelo y se sentaron incluso en la tribuna donde yo estaba. Bueno, y entonces pregunté, tenían 18, 20 años, 20 y tantos. ¿Os han contado la República? ¿Os han explicado en la historia de España la República? Y sí, me dijeron, sí, claro. Y bueno, entonces sabréis que la República, el gobierno de la República metió en la cárcel a Juan Marc, pero no sabían quién fue Juan Marc. Empecemos por aquí. Bueno, entonces dices, bueno, pues era el Emilio Botín de aquella época, ¿no? Era el banquero más importante, más influyente y con más recursos de aquel momento. Y sabéis que al cardenal Segura, que era el cardenal primado de España, lo metieron en la cárcel. Bueno, tampoco sabían quién era el cardenal, no saben siquiera qué es eso del cardenal primado, ¿no? Porque ya no dan unas informaciones suficientes sobre las jerarquías eclesiásticas. Pues esa era la república que les habían contado. Claro, digo, pues ahora empezaréis a entender por qué acabaron con la república. Porque se metió con el capital, se enfrentó al capital y a la iglesia. También lo hizo, pero de una manera demasiado tímida, con el ejército, y lo hizo tan torpemente que ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Bueno, yo estoy poniendo aquí unos retazos, simplemente son chispas de qué significa no ser marxista. Pues que te crees fantasías, los relatos falseados, las explicaciones, que además, en muy buena medida, corresponden a tus propios deseos. Porque si tú eres, pongamos solamente un ejemplo, pero hay muchos más, pero si eres hijo de una familia de obreros y vives en un barrio igual en cualquier ciudad de España y vas a una escuela pública, y miras la realidad que te rodea, la mirarás con agudeza y además te explicaran las condiciones de la clase a la que perteneces, pues a lo mejor crecerías un poco enfadado. Y luego a lo mejor te reunirías con nuestros amigos para comentar las deficiencias del mismo. Pero si tú lo que te van contando es que si te esfuerzas y estudias y eres buen chico y votas cada 4 años, puedes llegar a ser, pues mira, el presidente del gobierno era de no sé qué familia, o el diputado de no sé cuántos, o el empresario de tal cosa. Y eso es una labor importantísima, porque el capitalismo, sabemos, aquí los que estamos aquí sabemos, que invade continentes, que expolia los recursos de los países, que se hace con las riquezas de todos los continentes y que cuando se enfrentan a él pues los matan, ¿no? O los encarcelan. Pero bueno, no siempre puede hacer esto. Otra estrategia muy importante es la de comprar.
Compra a los diputados, compra a los jueces, compra a los políticos, a los empresarios, bueno, forman parte del sistema, los grandes, los grandes. Ahora, una vez me hicieron una crítica después de este curso diciendo que su familia era de empresarios porque tenía una pequeña empresa y que yo les había insultado. Bueno, yo primero no quiero insultar a nadie, en todo caso quiero definirlo. Y luego, pues me estoy refiriendo al que tiene una tienda de comestibles, una perfumería o una fábrica de zapatos, ¿no? Estoy hablando de los grandes capitales, de lo que más analiza, y analiza durante 20 años, en un libro que supongo que habéis oído hablar de él, que se titula El Capital, Das Kapital. Él se pasa en Londres durante todo ese tiempo, en la biblioteca británica, buscando los datos de las actas y de los consejos de administración de las grandes empresas de aquel momento. Él lo tiene que averiguar solo. Engels le va a ayudar. Tiene una gran visión, sobre todo de la mujer. Pero ese trabajo lo hace Carlos Marx. Bueno, pues cuando el capital se va a formar, porque todavía el capitalismo no está formado, cuando publican el manifiesto comunista en 1848, y es un año curioso porque es muy emblemático, ya veremos cómo lo encontraremos en otros aspectos, en otros cursos. Cuando publican esto, el capitalismo es incipiente. Es incipiente, claro. No, primero, no tiene los recursos técnicos que mucho menos tiene hoy, pero ni siquiera que tiene a mediados del siglo XX, ¿no? Pero las leyes del capitalismo son las que hay que encontrar, son las que hay que ver. O sea, hay que ver cómo plantea la producción. Primero, la producción. En aquel momento, además, el capitalismo es un capitalismo productivo. Hoy ya pasaremos dentro de unos días por lo que está sucediendo con el capitalismo financiero, ¿no? Y aparte de la corrupción horrible que ha invadido todo el sistema. Otro libro para quien tenga tiempo de leer, para quien quiera leer y para quien lo necesite, es que lea por lo menos alguno de los tomos, porque son 7 u 8, de Max Weber, de la historia de las religiones. El fundamental para esto es la ética del protestantismo. Es muy importante, porque te da las claves, para quien lo sabe, pues ya lo sabe, ¿no? Pero te da las claves de cómo se crea en los orígenes del capitalismo. Con una ética que es imprescindible crear una ideología y una ética para afianzar y legitimar ideológicamente un sistema. Si tenemos un sistema feudal, vamos a encontrar pues toda la ideología cristiana que ya sabemos, ¿no? Vamos a encontrarnos que al capitalismo ya no le interesa los relatos mágicos de que Dios, y además no quiere en absoluto el poder feudal y el poder monárquico, porque le impide producir. Primero hay que producir. Bueno, esto surge de los avances técnicos, lo he contado varias veces y a lo mejor alguna ya lo habéis oído, pero bueno, así es, ¿no? ¿Tú qué produces? Pues produces telas. ¿Y cómo se hacían antes del siglo XVII? Las mujeres, sobre todo, luego lo seguirán haciendo cuando se mecanice, pues hacían las telas hilando hilo tras hilo, con lo cual, pues no sé, lo que tardarían en hacer una sábana, tardarían una semana, pongamos, ¿no? Bueno, pero un día, la investigación no para, se encuentra el telar mecánico. El telar mecánico ya no va estirando la hebra con los dedos, ¿verdad? Y haciéndola fina del bazo del algodón, ya sabemos, ¿no? Del capullo del algodón que se saca de la planta, pues se mete en un uso. Habremos visto películas y cuentos y tal, cómo iban haciendo el hilo primero, ¿no? Bueno, después de esto, pues hay que ir trenzando un hilo con otro para hacer el tejido. Bueno, eso lleva un tiempo o el que sea. No, pero de pronto la máquina empieza a producir tela. Primero es mecánico, simplemente, es con un pedal que le van dando, ¿no? Luego ya será eléctrico. Bueno, pues tienes un montón de material producido. ¿Qué vas a hacer con él? Antes se hacían las sábanas para la familia.
y en todo caso para el matrimonio de los hijos. Y se tenían 2 pares de sábanas para ir pudiendo lavarlas, ¿no? Eso quien tenía, quien podía. No, ahora tenemos, bueno, metros y metros de telas, que ya hemos repartido sábanas entre toda la familia, ya les hemos regalado a los amigos y algunas veces habremos vendido a alguien. No, pero hay que producir, hay que seguir produciendo. Nos ponemos en la situación actual en la que en el desierto de Atacama, no sé si habéis visto la foto, salió publicada hace nada, el desierto de Atacama está como a 6 o 7 mil metros de altura en Chile. Y allí pues no van más que los cuervos. Y es una cosa desértica, espantosa, espantosa. Allí no puede crecer ni un gusano. Está lleno de ropa, ¿lo sabéis? ¿No habéis visto la foto? Se puede encontrar, ahora supongo que Google te lo ofrecerá, ¿no? Y hay 90 millones de toneladas de ropa. Esto me dejó pasmada, yo que creo saber un poquito, pues no tenía ni idea de ello. Sale la foto con montañas de tal y unos cuervos volando por encima. Bueno, pues hay que producir. Entonces, después de producir hay que vender. ¿Qué vas a hacer con lo que has producido? Pues vale, vamos a ver cómo vendemos. Pues primero se vende llevando las piezas de tela, esas piezas que se enrollaban, no sé si vosotros habréis visto, o está, no sé, supongo que todavía en las tiendas que venden telas, yo hace 1000 años que no voy, pero que se enrollan. Acaban de anunciar que ha muerto la reina Isabel II. Ah, mira, tenemos la primera noticia importante de este mes, que es que la reina Isabel de Inglaterra ha muerto. Bueno, para mí tenía que haber sido hace mucho tiempo, pero no quiero decirlo porque resulta muy irreverente. Bueno, es una noticia, claro. Estaba mal de salud, sí, lo estaban diciendo, ¿no? Estaban haciendo especulaciones. Bueno, no cambiará nada, ¿eh? No cambiará nada, ni en el mundo, ni en el Reino Unido, ni en la Commonwealth. Bueno, pues estábamos en las telas que estaban fabricando y que tenían que vender. Para venderlas hay que ofrecerlas a otra gente. No puede ser que te quedes en un círculo pequeñito de 6 o 7 casas o de un pueblo, ¿verdad? Pues bueno, entonces al principio los fabricantes de estas telas lo metían en un carro con un caballo y se iban por el pueblo o por los pueblos vecinos y así van vendiendo piezas de tela. Bueno, después, siguieron investigando, ¿verdad? Y entonces resultó que encontraron y fabricaron nada menos que el ferrocarril. De allí se pudieron recorrer distancias enormes con los productos que habían fabricado. Esto es un cuento casi explicado, perdonadme, pero como para niños, de cómo comienza la producción capitalista. Se basa en producir a través de los medios técnicos que se van descubriendo. La ciencia, la investigación, la técnica son fundamentales para que el capitalismo se instale. No se puede haber realizado antes porque no había medios técnicos para ello, ¿verdad? O sea, en la Edad Media o en el siglo XVII no se puede hacer más porque no se puede fabricar más. Pues claro, hemos llegado hasta hoy y sabemos lo que se puede fabricar. Bueno, pero al mismo tiempo que está cambiando el sistema técnico, el sistema científico, el sistema productivo y naturalmente el sistema económico, al mismo tiempo hay que crear una ideología, un pensamiento, unos valores que convenzan, siempre tenemos que convencer, ¿verdad? Yo también estoy intentando convencer y todas estamos intentando convencer en aquel momento de que el sistema capitalista es el mejor, es lo mejor. Hemos conseguido avances extraordinarios y además se consiguen. Por ejemplo, en medicina, pues donde se descubren los microbios, pues figuraos la cantidad de enfermedades que se evitan, la expectativa de vida como crece, la población mundial como crece, etcétera, etcétera. Todo esto que ya sabemos. Bueno, pero esto tiene que ir avalado por un sistema de pensamiento. Cuando Max Weber, y retomo aquella cita que os había hecho, en la ética del protestantismo nos está contando cómo
el pensamiento protestante, que es el que lleva adelante estos avances. El católico se queda, como sabemos, muy atrasado y va a ser la rémora, y así estamos nosotras, ¿no? Así estamos. Pero los grandes inventos y las grandes producciones se van a producir en el mundo protestante. Entonces, la ética del protestantismo lo que impone frente a la corrupción, espantosa corrupción del catolicismo, que supongo que también sabéis o bueno, alguna noticia tendréis, ¿no?, de lo que fue la Iglesia Católica en los últimos tiempos de su dominio, no implanta, ¿no? Ahí tenemos las tesis, no me acuerdo cuántas son, buscar el número de tesis de Lutero, cuando Martín Lutero, sabréis naturalmente quién fue, que surge su denuncia, porque se enfada, porque el Vaticano ya no le da ellos son los, míralo, son los dominicos, la publicidad de unas bulas. Las 95. 95 tesis. Pues son unas bulas, las bulas sabéis también lo que es, ¿no? La bula que emitía el Vaticano te perdonaba cualquier pecado, cualquier delito, cualquier cosa mediante el pago de un dinero. Parece, ahora nos debe parecer risible, ¿no? Pues era perfectamente aceptado. Y además, quien tenía la orden religiosa, que tenía la exclusiva de expender estas bulas, pues se hacía con dinero. Entonces, Lutero es dominico. Hay una pugna entre... Católico agustino. ¿Cómo? Agustino. Es agustino. La pugna está entre agustinos y dominicos, porque un año más o menos se les concede este privilegio a una orden y otro tal. Bueno, el año en que Lutero se va a la puerta de la iglesia y clava las 95 tesis que van a dar lugar al trastorno del mundo cristiano, aquel año no le han dado la concesión de la bula a los agustinos, se la han dado a los dominicos. Bueno, y aquí tenemos una causa económica, evidente, una causa económica, nada menos que de la transformación del relato religioso que va a ser el protestantismo. Bueno, ¿qué se necesita para convencer a las grandes masas, que es lo que les interesa, de que el capitalismo, de que aquel sistema productivo de venta y de acumulación de capital es perfecto, es lo mejor que pueden hacer? Bueno, pues un discurso ético. Y efectivamente, los primeros siglos casi, bueno, no llegará quizá un siglo, de los sectores productivos capitalistas y protestantes, tienen una rígida moral. Yo puedo contaros cosas personales, porque una parte de mi familia era protestante. Y bueno, muchas condiciones extrañas de aventuras de mi familia, pues bueno, pues se educaron en Inglaterra, pero no eran anglicanos, porque el anglicanismo es un montaje, sino que eran estudiantes de la Biblia, le llamaban. Bueno, se llevaban mal con otras iglesias, pero esto pasa siempre, ¿no? Pero quiero decir que lo tuve muy cerca. Y allí mis tías, porque eran las hermanastras de mi madre y de mi tía, pues nos trajeron el hálito del estudio de la Biblia y me enseñaron alguna cosa, algo aprendí, aunque yo era muy pequeña, era muy niña. Yo las perdí pues muy pronto. Bueno, pero la rigidez del pensamiento y de la moral de esas iglesias protestantes llevaban a, como hace Lutero en las 95 tesis, a denunciar la corrupción económica, la corrupción moral, la corrupción social, que el catolicismo reinaba en el Vaticano, pero reinaba en todas las monarquías católicas, ¿no? La corrupción. Entonces, a defender los valores de la honradez, del trabajo, de la laboriosidad, de la productividad, que es la que da el beneficio. Ustedes aquí enlacen lo que sabemos, que ya nosotras somos no hijas, sino bisnietas de aquellos primeros,
conocemos, ¿verdad? Conocemos qué es lo que se necesita para hacerse rico. Pues trabajar, ser laborioso y en aquel tiempo ser honrado, en aquel tiempo, porque luego la corrupción que haya entrado, pues la vemos, la conocemos y tal. Bueno, este discurso enamora, por decir de alguna manera, convence a amplísimas masas. En Europa se desencadenan varias guerras de religión, como también sabréis, sobre todo, claro, los católicos ven que les están destronando, ¿no? Destronan a los reyes, a unos les cortan la cabeza incluso, acaban con los señoríos feudales, acaban con las abadías y las grandes propiedades que tenía la Iglesia en toda Europa. Otro gran historiador es Enric Hobsbawm, no sé si lo debes escribir, Hobsbawm, creo que lo escribo bien, ¿no? Así de memoria, Hobsbawm, algunos lo conoceréis a lo mejor, pero claro, es un historiador marxista y no ha sido aquí, está traducido al español, ¿eh? Es uno de los grandes relatores, investigadores de la transformación del mundo feudal, del mundo monárquico, del mundo católico, al mundo productivo, al mundo capitalista, al mundo protestante. Bueno, el discurso, el relato, la ideología es fundamental, porque cuando las clases dominantes tienen que cambiar su sistema, el sistema productivo, el sistema de venta, el sistema de beneficio, el sistema de acumulación de capital, tienen que convencer a las masas de que trabajen para que eso sea así, porque la producción solo se puede producir con gente que trabaje, ¿no? Bueno, y claro, ahora no entraremos en los detalles de los términos, porque no nos daría tiempo tampoco, en la tarde de hoy sería además mucho. Yo, con que es una introducción, perdonad, a lo mejor salí subiendo, ¿no? Pero esto que es una introducción, es la introducción para explicar, porque yo me lo quiero explicar a mí misma, el rechazo, no voy a utilizar palabras demasiado gruesas como odio, pero este rechazo al marxismo que están mostrando los sectores, además sectores que se llaman progresistas, que se llaman avanzados, por supuesto feministas, que mostramos y que nos hace tan difícil además avanzar a un sector realmente revolucionario del feminismo, ¿no? ¿Qué es lo que rechazan? Pues la evidencia, porque es rechazar una evidencia, de que el capitalismo, además de haber producido, de haber creado la riqueza que ha creado, de haber hecho los avances técnicos y científicos, de haber dominado los mares y ahora creen que dominarán el universo, ¿no? Y nos iremos a colonizar a Marte. Además de todo eso, digo creen porque yo soy muy escéptica con ello, aquí tengo un camarada que quiere ir a vivir a Marte, por eso. Y eso que es feísimo. Yo las fotos que he visto de Marte me parecen horrorosas. Yo, de verdad, es que el último sitio donde querría ir a veranear es allí, ¿verdad? Con la cantidad de bosques, de playas, de montañas y de llanuras que hay en la Tierra. Pero bueno, estos lo que tienen es que convencer a la gente de que este sistema es el mejor de todos. Cualquiera que amenace su supervivencia, el marxismo lo hace, claro, pues por un lado está equivocado, por un lado fantasea, ¿no? ¿Cómo vas a dejar? El capitalismo, ¿cómo va a dejar de tirar 90 millones de toneladas de ropa ahí en el desierto de Atacama? Pues no. Y también tiene que llevar los residuos radioactivos de las centrales nucleares de Europa a los países africanos. Eso supongo que también lo sabéis, ¿no? De cuando en cuando sale alguna noticia así, tal. Bueno, pues no, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, hay que producir, hay que vender, hay que comprar, porque si no compras tampoco, ¿verdad? Había otra viñeta, yo ilustro estos discursos un poco con cosas de humor porque creo que nos hacen menos pesado, ¿no? el encuentro.
¿verdad? Estaba la viñeta en Navidad, también me parece que es del Roto, y que se ve a una viejecilla, sí, muy pobre, ¿verdad? Y pequeñuja, con una bolsita en la mano, y hay un policía enorme y grande que la va empujando y diciendo, a comprar, a comprar. Hay que comprar. Si no compramos, ¿de dónde van a sacar el dinero? Pues hay que comprar. Y después de comprar, el beneficio y la plusvalía se la va a quedar, pues claro, el capital, ¿no? El que pone en marcha el sistema. Y además, pues se va acumulando, porque cada vez se produce más y cada vez se vende más. Ahora cada vez se compra más, ya sería más difícil en este momento que estamos, ¿no? Pero hay que seguir comprando. Y la acumulación constante de capital lleva, naturalmente, a la fabricación, a mayor fabricación. Estas son las leyes, porque son leyes de la producción capitalista, no es más. Luego tendríamos muchos más temas que... Pero claro, durante 174 años, que son los que nos separan del manifiesto comunista, el capitalismo se ha defendido de quienes querían transformarlo y derrocarlo. Pero al principio de esta lucha, que vamos a situarla en la mitad del siglo XIX, no tienen las herramientas es el conocimiento científico, ¿no? Para comprender cómo se crea, cómo se desarrolla y cómo se perpetúa el capitalismo. Cuando después de todos los estudios, no solamente es más, son todos los demás que le siguen y que hemos estudiado esto, vamos analizando y denunciando no los beneficios del capitalismo, sino su propia podredumbre interna. Hay quien además, en esto Marx se equivocó y mucho, ¿no? Predice el final del capitalismo por su propio desbordamiento, ¿no? Es este desbordamiento del desierto de Atacama y no se ha conseguido todavía. Bueno, pero en el camino se produjo la Revolución Soviética. Ya hablaríamos de ella si queréis. Yo aquí había escrito mucho y ahora con la luz que me ha puesto este señor no lo puedo leer. Bueno, claro, aquí vamos a enlazar con el... No, yo creo, espero no quedarme ciego intentando averiguar qué escribí. Aquí enlacemos con el feminismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se sublevan las mujeres? ¿Cómo se sublevaron los siervos, los esclavos en la Edad Antigua, los siervos en la Edad Media, etcétera? Bueno, contra una situación infame de vida, ¿no? Porque el opresor nunca tiene límite. Lo que te dejes oprimir, lo hará y seguirá. Quien crea que le va a regalar algo es un ingenuo. Aquí está, porque se cree que la democracia actual, ¿verdad?, pues nos va a facilitar la vida y nos va a dar toda clase de beneficios. Bueno, las mujeres se sublevan primero en la Revolución Francesa, en aquel episodio que ya he comentado, no querría repetirme mucho, cuando se ponen en la puerta de la Asamblea, que se van a reunir los Estados Generales, la burguesía, que es la que va a hacer la revolución y la que va a imponer todo su poder, pues se ha enfadado ya del todo con la monarquía y con lo que está pasando y exige que se reúnan lo que llaman los estados generales. Que en España también había otros sistemas, había de la reunión de la nobleza, en realidad es la monarquía, la nobleza, la iglesia y la burguesía que empezaba, ¿no?, para ponerse de acuerdo. El Congreso de los Diputados, ¿sabéis? El Congreso de los Diputados, lo entendéis, ¿no? El Congreso y el Senado, los Estados Generales. Bueno, en la puerta de la Asamblea de París se ponen unas cuantas mujeres y con unos, lo que llaman los carnés, me parece que son los carnés de París, y explican, yo trabajo como tintorera y gano 3 sueldos al día y con eso no puedo mantenerme ni a mis hijos. Y la otra es campesina, y la otra es panadera, y la otra es lo que sea. Van poniendo sus quejas, los carnets de quejas, y se los van dando a los diputados, no son diputados, son los participantes de los estados generales, para que las defiendan, porque las mujeres tienen prohibida la entrada
en la asamblea, ¿no? Bueno, este es el primer impulso, primera manifestación, dado el clima revolucionario, por supuesto, que hay en el país y todo lo que les ha pasado, que inicia la lucha feminista. Estas mujeres, y con todo lo que pasaron luego, si queréis, me pedís, vosotros podéis escribir y me podéis escribir diciendo, pues mira, ¿por qué no hablamos ahora de tal tema o tal otra? ¿No? Porque esto lo hemos contado durante los 2 años que llevo aquí detrás de esta pantalla. Bueno, pues esto es el inicio de un movimiento que hoy debería ser mucho más consistente, mucho más unido, mucho más lúcido, que hubiera hecho un análisis más inteligente de lo que están haciendo, ¿no? Pero claro, los enemigos son muchos, ¿eh? Tenemos bastantes atenuantes, si no eximentes. Bueno, como soy de derecho, pues utilizo esos términos, pero ya lo sabéis lo que es, ¿no? Los enemigos son muchos, pero ¿cómo se desarrolla este movimiento feminista? Pues pidiendo unos avances. Para pedir esto, primero igualdad de salario, porque en realidad esta es la primera petición. Llevamos 220 años pidiendo igualdad de salario. Luego van a pedir derechos políticos. Ahí tenemos a nuestra heroína y mártir, a que le cortan la cabeza. Anda, se me ha ido el nombre. Bueno, lo sabéis todas. A ver, Cristina. Olimpia de Gouges, gracias. Bueno, pues después, inmediatamente, va a ser uno de los temas fundamentales la educación. La educación va a llenar pues, un siglo de reclamaciones feministas. Y como objetivo fundamental, que además va a dar lugar al nombre del movimiento, los derechos políticos, el derecho al sufragio, el derecho al voto, ¿no? Y se va a llamar movimiento sufragista, que reclama muchas más cosas, claro. Estamos reclamando todavía la supervivencia, ¿no? Que no nos maten. Pero en este camino que hace el feminismo, no entra más que, bueno, también yo sería muy radical si dijera que no entra de una manera muy primitiva, muy infantil, el análisis del sistema económico capitalista, ¿no? Lo hace y lo inicia, y ese mérito tiene Flora Tristán, y es la creadora de los sindicatos, nada menos, ¿no? La creadora, la impulsora, la ideóloga de los sindicatos. Pero después vamos a seguir viendo, en este año haremos un repaso del camino que ha seguido el movimiento feminista, pues va siguiendo el mismo pensamiento que tenían al principio. Vamos a pedir que nos den tal cosa y luego tal otra. Y cuando hemos conseguido un poquito, pues estamos tan contentas. Y entonces luego pediremos otra. Pero la mayoría, excepto el sector del feminismo, que es marxista, no hace un análisis completo del sistema. No lo va a hacer. Bueno, las motivaciones personales, además, algunas son realmente desagradables, ¿no? Por tener mejores puestos en el poder, por haberse unido pues, a un sistema que les va bien, pero también mucho por convicción, por la convicción, que es el relato. Tenemos el relato mágico, que es el religioso, el relato capitalista, que es el de la productividad, y de cómo podemos salir, adornado con las virtudes de la democracia. La libertad es la primera, claro, la libertad que es imprescindible, pero luego tendremos la de la democracia. La igualdad queda en esa leyenda de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, pues queda, pues sí, está bien, queda bien, ¿no? Pero ¿dónde está la igualdad, no? No hace falta que pensemos y estudiemos mucho, solo hay que abrir los ojos siendo mayor de edad y ver el mundo que nos rodea. Y bueno, la fraternidad es un cuento, ¿no? Es un cuento. Eso pues, queda bonito, pero no quedó. Hay una tesis muy buena para alguna de estas compañeras que creo que está haciendo tesis. Hay una tesis muy buena de Domènech, un catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, sobre la fraternidad.
Nos hizo un discurso precioso sobre en qué había quedado la fraternidad en el sistema capitalista, ¿no? Bueno, si con eso te conformas, si con estos razonamientos, estos análisis y estos relatos que te da el capitalismo te conformas, y si además, poquito a poco, yo había pensado escribir un libro y haber dejado esa idea hace tiempo, que iba a titular Poquito a poco. Porque cada vez que discutía con algunas compañeras, sobre todo en feminismo, me decían, bueno, mujer, poco a poco avanzamos, ¿no? Claro, si esa es tu filosofía de la vida, teniendo en cuenta lo corta que es la vida humana, pues vale, pues ya te vale, ya está. Porque, claro, yo estoy pensando ahora, esto estoy improvisando ahora, si te planteas un análisis profundo de las condiciones del capitalismo, de la lucha de clases, de la explotación absoluta que llevan los grandes poderes, de la corrupción, pero no la corrupción económica solo, no, porque ahí está, por supuesto, sobre todo la corrupción moral de las instituciones, de la que quiero escribir dentro de poco. Si haces eso, resulta que estás más incómoda, estás bastante incómoda, estás enfadada. Yo estoy enfadada todo el día y parte de la noche. Y claro, y además te llevas mal con mucha gente. Claro, lo criticas todo, ¿verdad? Resulta que un día me dijo una tonta, por supuesto me dijo, oye Lidia, tú eres feliz estando tan enfadada siempre, tan criticándolo todo, ¿verdad? Claro, también yo en el libro este de la filosofía del engaño me parece que le dedico un capítulo al discurso de la felicidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del ser humano? Este es un tema filosófico importante para quienes sean del gremio, ¿no? ¿A qué aspira el ser humano? A ser feliz. Esto es lo que te va a decir la Iglesia Católica, el capitalismo y la democracia, ¿no? Bueno, ¿y qué es eso de la felicidad? Vamos, ¿no? Tendríamos que analizar muchísimo, ¿verdad? ¿En qué lo situamos? ¿A qué lo situamos? Pero evidentemente, si estás rabiando todo el día, pues no eres muy feliz, ¿no? Pero es que realmente, primero, se puede ser feliz, segundo, se tiene que desear ser feliz, y luego solo has de ser feliz tú. El resto de la humanidad no te importa nada. Bueno, estas son preguntas profundas que no eran esta introducción que es el día de hoy, ¿no? Bueno, el resultado es que las dirigentes del movimiento feminista, por supuesto sindicatos, partidos políticos, etcétera, pero estos, fijaros, yo lo que siento, lo que lamento, es que unos y otros de los que he mencionado, partidos políticos y sindicatos, tienen más beneficio que el feminismo de ser cómplices del capitalismo. Claro, es que resulta que los beneficios son muy pequeños. Bueno, todo depende de lo poquito a poco que quieras ir, claro. Si consideras que, bueno, que como hemos conseguido una constitución de la que hablaremos, yo quiero analizaros el artículo 14 de la Constitución porque es muy importante en el día de hoy, pero no por ahí. Pero si estás contenta con lo que te han dado, pues te parece que te lo han regalado, pues ¿para qué estar enfadada todo el día, no? ¿Y para qué estar analizando lo que sucede todo el día? Ahora mismo hemos hablado las camaradas el otro día del artículo último que, me parece que es el último que publiqué, sobre la ley del aborto, ¿verdad? Entonces están celebrando en el sector feminista esa ley, porque ha quitado el permiso paterno para abortar a las muchachitas de 16 a 18 años. Y estamos tan contentas. Entonces, cuando me vi la primera vez, hace años, me vi esa propuesta y les dije, pero bueno, vamos a ver, ¿y las de 15 qué? ¿Y las de 14? ¿Y las de 13? ¿Y las de 12? ¿Se puede quedar embarazada una niña de 12? Claro que sí. Normalmente porque la ha violado el padre. ¿Qué? ¿El permiso del padre que la ha violado? Vamos a pedirle. Bueno, ¿y si no se lo da, qué? La encerramos para que no pueda huir, no pueda buscar quien la ayude a abortar, ¿verdad? La encerramos para que esté 9 meses gestando y luego tenga una criatura a los 13 o los 14 años. ¿No han pensado? Pues no lo han pensado porque yo escribí el artículo, bueno, he escrito, este debe ser el 16º artículo sobre el tema, pero lo he publicado hace poco
no veo ninguna respuesta y no veo ninguna reflexión en este sentido, ¿no? Y ahora estamos tan contentas porque a los 16 años ya se puede abortar por propia voluntad, pero a los 15 no, claro. Ah, ¿y no hay embarazos a los 15 años? Bueno, el pensar así, el analizar así, el estar siempre buscando las motivaciones, las causas y las consecuencias de actos, de disposiciones legales y de actuaciones económicas, pues también es un poco cansado, sí. Yo reconozco que a veces estoy cansado, sí. Y conmigo, los miles de luchadores por cambiar el sistema, ¿no? Claro. Bueno, se trata de que este feminismo no busca cambiar la estructura económica, como hemos hablado. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué pasa entonces con este devenir de la lucha feminista? Que como los 200 años estos que llevamos, se ha centrado en pedir las mejoras de los grandes desastres que vivían, ¿no? Las opresiones y las explotaciones que vivían, el movimiento marxista, los movimientos revolucionarios, despreciaron y además se mostraron muy hostiles con el movimiento feminista. Este desencuentro, este hostigamiento y contradicción entre los movimientos marxistas, sobre todo. El anarquismo, bueno, sería para estudiarlo aparte, ¿no? Porque el anarquismo no es marxista, como sabéis. Pero los partidos comunistas fundamentalmente, pero también el movimiento sindical, se han mostrado muy hostiles tantas veces al feminismo. Bueno, pues esto que sucede que el feminismo se encuentra desamparado, se encuentra tantas veces hostigado, no solamente por la derecha y por el capitalismo, sino por los que tenían que ser sus compañeros de lucha, y al mismo tiempo, las críticas que hacen sindicatos y partidos políticos marxistas, pues tienen una base importante. Claro, si te acusan de no querer cambiar el sistema económico, en realidad, como se dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Te has convertido en cómplice del sistema. Y es evidente que el feminismo, aunque solo nos situemos aquí, no digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, es cómplice del sistema. Mantienes la explotación de clases, mantienes el sistema productivo, el sistema de acumulación de capital, y ya no digamos las consecuencias militares, porque este tema no lo hemos tocado todavía, claro, lo que supone el continuo deseo de dominar el planeta, que lleva a los grandes poderes capitalistas pues a todas las guerras que sabemos, ¿no? Si tú no formas parte de por lo menos una ideología, si la lucha te es muy difícil, pero de una ideología que pone en cuestión la producción capitalista, la plusvalía y la dominación del mundo por las grandes corporaciones, eres cómplice del sistema. Y en realidad, esta crítica que le hace el movimiento marxista al feminismo es acertada. Pero al mismo tiempo, el movimiento feminista, aunque solo sea reformista, aunque solamente se preocupe de los inmediatos problemas y angustias que vive, también tiene razón. Porque al fin y al cabo los sindicatos han estado reclamando pues, aumentos de salarios y reducción de jornada. Lo primero, ¿no? Las primeras reclamaciones son estas. Esta contradicción para mí triste, ¿no? Para mí realmente triste, porque yo he estado en los dos bandos, he estado en las dos trincheras, ¿no? Yo he estado en el Partido Comunista muchos años, como sabéis, y en el feminismo a la vez, con lo que me enfrenté con los dirigentes comunistas, y luego me enfrento con las que no son marxistas, ¿no? O sea que estoy bien, ¿no? Claro, no os estoy haciendo un retrato muy agradable de esta línea de lucha, y a lo mejor alguna de vosotras salís huyendo pensando, pues vaya lío nos hemos metido, ¿no? Pero es que, claro, es así, ¿no?
Bueno, y mirando la hora, porque alguna cosa querréis participar o querréis comentarme, o querréis preguntarme, ¿no? Es muy interesante pensar lo que ha hecho la ideología capitalista, y sobre todo en estos últimos tiempos, a través además, el vehículo más importante que hemos tenido ha sido del Partido Socialista Obrero Español. Lo que ha hecho en el terreno de la ideología individualista. Es muy común, lo hablaréis con compañeras y con todo el mundo que tratéis, ¿verdad? El decir, bueno, cada uno hace lo que quiere o es como es, ¿verdad? Pues ya verás, tú no puedes decirle a todo el mundo que haga lo mismo. Y le dices, ¿y entonces por qué hay 2 millones que están enfebrecidos con el fútbol? ¿Y por qué hay no sé cuántos cientos de miles que van a los toros? ¿Y por qué han votado tantos millones, tantos a tal partido sistemáticamente durante...? Porque realmente las decisiones son individuales. Realmente yo decido, yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie, ¿no? Y te han formado la cabeza desde que naces, te han formado los sentimientos, te han formado las respuestas anímicas, y luego resulta que tú eres un ser único, ¿verdad? No me parezco ni a mi hermano. No, yo tomo las decisiones por mi cuenta. Esto es una de las malvadas estrategias, porque es una estrategia que ha seguido el capitalismo en los últimos tiempos. Y desde luego, en nuestro país, centrándonos aquí, los vehículos más eficaces para ello fueron primero el Partido Socialista, luego el PP, para que vamos a hablar, esto es lo que le interesa, ¿no? Pero luego también ideólogos, políticos, filósofos, comentaristas, etcétera. Porque tú estás reduciendo al ser humano, según me dirían, ¿verdad?, a un robot, ¿no? Todos hacen lo mismo. Pero cuando le enseñas la evidencia, porque ahí están las grandes cifras, tampoco quieren manejar cifras. Ustedes fíjense que tanto los defensores de la derecha como, pongamos, los que no quieren entrar en este conflicto, hablarán de casos particulares o de situaciones pues, especiales, no sé qué. Pero cuando les dices, mira, es que tantos millones, pues eso ya no interesa. Eso me interesa, eso es muy aburrido, la estadística es muy aburrida. Las matemáticas, ¿a quién les sirven? Pues son unos cuantos científicos que están haciendo los cohetes espaciales, ¿no? Entonces, la evidencia de que el discurso ideológico del capitalismo y además de facciones más atrasadas todavía, es determinante para el comportamiento de las grandes masas. Esto se ha eliminado de la escuela, se ha eliminado del pensamiento general, ¿no? No, porque yo hago lo que me parece, yo hago lo que quiero. Entonces, cuando les preguntas, bueno, y tal cosa que hace todo el mundo, que la tenían aprendida, ¿verdad? Tú naces y te drogas. Ya, ¿verdad? Cuando eres un bebé, ya escoges ser drogadicto. Debe ser. Bueno, o no, o resulta que lo que escoges es comer carne, ¿no? Por ejemplo. Bueno, otra, y por supuesto cuando tienes ya 7 u 8 años ya estás en los campos de fútbol. ¿Y eso lo has decidido tú mismo? ¿Eso forma parte de tus características peculiares? Y se ven, hay los conciertos, estos encuentros multitudinarios de miles y miles de jóvenes que están allí chillando y gritando al compás de unos sonidos horribles. Eso también es una decisión personal, ¿no? Es que a mí lo que me gusta es esto. No, bueno, tú dirás esto, pero yo no estoy de acuerdo porque yo pienso por mi cuenta. La deformación ideológica de las generaciones, porque se han convertido ya en varias generaciones, no digamos en nuestro país, es uno de los peligros y de los enemigos más graves que tenemos. Claro, contrarrestar ese pensamiento, que es un pensamiento completamente reaccionario y a favor del poder. Cuando tú dices, yo hago lo que quiero, estás haciendo lo que el poder te dice, en lo que sea, ¿verdad? En lo que sea, en comprar la marca que sea,
en viajar a donde sea. Os podría ilustrar otro día, pero os podría ilustrar lo que hemos visto, hemos vivido en este verano en el turismo, a dónde van las masas y qué hacen. Pues es uno de los argumentos más repetidos y que creen que con ello desmontan toda una teoría, todo un método de conocimiento que es el marxismo, ¿no? Bueno, yo no sé, gracias Agustín. ¿Has dicho algo? Eric Hobsbawm, gracias. Sí. Bueno, yo ahora, si os parece, puesto dada la hora que es las 8:30 y que me duele la garganta, pues verdad que podíais participar. A ver, ¿cuántas dudas, cuántas preguntas y cuántas críticas tenéis a lo que os he contado? Todas no, todas no me las digáis porque no habría tiempo. Supongo que son muchas. A ver, ¿por quién empiezo? Agustín, va, No, tú quién es el filósofo. ¡Ay, sí, ya tenemos una mano! Uy, pero mujer, claro que sí, Lupe. Nada, bueno, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, me ha venido a la cabeza esto del individualismo y la separación entre bueno, de los individuos, pero también de los colectivos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, antes, pues cuando militábamos, bueno, nosotras en el PC, otras en otros partidos, ahí hablábamos de muchos temas, teníamos pues la sanidad, la educación, pues bueno, esto formaban parte de esta forma. Ahora son las plataformas. Hay una plataforma de sanidad, hay otra plataforma por la escuela pública, otra plataforma para el no sé qué. Entonces, bueno, incluso en las asociaciones de vecinos tocábamos todos los temas también, ¿no? Se hacía política. Ahora, ¿no es también no sé, una marcha atrás o un retroceso el que todos estos movimientos estén separados y que cada uno se esté dedicando a una cosa y no sea... O sea, yo voy hoy porque, como soy feminista, a las manifestaciones del movimiento feminista. Como soy republicana, mañana iré a la de la República, el otro día iré a otra cosa. No puedo ir a todas. Antes, cuando íbamos a una manifestación, pues íbamos todos juntos, los que estábamos en enseñanza, los que estábamos en el movimiento feminista, los que estaban en los sindicatos, los sindicatos trataban todo. Ahora hay sindicatos específicos de cada rama también, ¿no? O sea, dentro de... Y, no sé, yo pienso que es que el individualismo ya no es solamente tú como individuo, sino como tu problema, ¿no? Como tu cosita que te está preocupando hoy. Y no sé, me ha venido esa reflexión al hilo de lo que tú estabas comentando, ¿no? De que el individualismo ha sido la gran victoria del capitalismo, hacernos que cada uno estemos en nuestra cosa, ¿no? En lo nuestro. Nada, solamente era eso. No sé si me he podido explicar bien. Pues Felipe o Marichu ahora. Poneros el micrófono que yo no puedo poneroslo. Felipe, Marichu. Os tenéis que poner el micrófono. A la izquierda. Ahora sí. Es que no salía, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, ¿se oye? Sí. Ahora sí, sí. En primer lugar, Lidia, muchísimas gracias por el curso, del comienzo del nuevo curso de marxismo. La verdad que ha sido, por lo menos para mí, sumamente interesante y la reflexión que hago, siguiendo el hilo de lo que ha dicho también Guadalupe, y en el tema de la ideología individualista, es la irrupción de Podemos, ¿no? Cómo el 15M quería, bueno, y de hecho se convirtió el 15M en Podemos, y cómo en definitiva es un ataque directo
como tú has dicho, a la teoría marxista. Y por lo tanto, he cogido alguna frase tuya y lo único que me queda por decir y por pensar esta tarde es que lo único que cabe es una revolución, porque no avanzamos. Las ideas de por ejemplo, las sufragistas, de irnos al Congreso y de tirar papeles, por ejemplo, contra la violencia machista, ¿no? Congreso de los Diputados. Podemos hacer varias cosas, pero me lo estaba diciendo Felipe, si no te dejan pasar, si hay un cordón que no te deja ni siquiera acercar un mínimo papel a los diputados que entran por otra puerta, etcétera, ¿no? O sea, yo la única esperanza, después de haberte oído y un tema eminentemente interesantísimo, lo único que cabe es la revolución. Es que no veo otro camino. No sé si hay compañeras aquí o compañeros que tienen otra manera de pensar. No, es que no lo sé, no sé qué camino seguimos, porque ahora mismo, por ejemplo, todo el tema podemita en las Islas Canarias con el tema trans, es que es imposible, es que no te dejan, es que te atacan al día siguiente en la prensa. Bueno, ya lo sabe Lidia. Entonces no sé si ustedes ven alguna otra salida para que realmente tengamos alguna esperanza, ¿no? Nada más. Pasa, no me deja hablar. Ahora. Google ya se ha enfadado, ¿no? O Zoom, o quién No, se ha enfadado conmigo. Pues es perfectamente coherente lo que dices. Lo que pasa es que supongo que algunos se sentirán un poco desanimados, ¿no? Porque la revolución, sobre todo en España, se ve lejos. Se ve lejos. Un camarada que tenía cierta gracia, pero es amargo, decía, es que para hacer la revolución no hace falta revolucionarios. Y eso es cierto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos a la gente revolucionaria? En un continente, porque hay otros continentes donde las condiciones son diferentes, en un continente donde de momento la mayoría de la población come cada día. No son todos, no son todos. Ustedes supongo que lo verán en las ciudades donde estén, desde luego lo que es Madrid es verdaderamente patético, la gente pidiendo limosna en las calles, los inmigrantes tirados en un saco de trapos en mitad de las calles más céntricas, cualquiera. Y la gente pasa alrededor y ni los ve. Y ni los ve. Entonces, la mayoría de esta población, unos viven con más esfuerzo y con más restricciones y más dificultades, pero de momento, ya veremos qué nos pasa este año que viene, comen cada día y todavía encienden la luz, ¿verdad? Esta mayoría. Y con eso, con esos pequeños mendrugos que nos han dado, ¿verdad? Esos caramelos que nos han dado, bueno, no son fundamentales, tener agua y tener agua caliente y tener comida. Con eso se ha conformado, se ha satisfecho la mayoría de la población española. Y la mayoría de las mujeres. Y eso que somos el colectivo que tiene más víctimas mortales de todos, ¿verdad? En España, en el territorio español, no hay más víctimas ni de migrantes, ni de homosexuales, ni de trabajadores, ni de campesinos, ni de intelectuales, ni de lo que queráis. El número de mujeres asesinadas es vergonzoso. Y luego tenemos unas cifras indefinidas de violadas, de maltratadas, de asediadas en el trabajo, de acosadas sexualmente, unas diferencias salariales del 15 al 30%, que tampoco están bien definidas, y por supuesto las dificultades enormes, si es que algún lado pretende llegar a puestos de decisión. Y sin embargo, el movimiento feminista no tiene la cantidad de miembros que debería tener. No lo tiene. Y no tiene la furia que tendría que tener, ¿no?
en tantos temas, en tantos temas. Algunas veces, con motivo de algo que ahora no me viene a la cabeza cuál era el tema, pero que dije, bueno, pero ¿qué es esto de protestar o de pasar o tal? ¿Cómo nos salen a quemar el juzgado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no digamos lo que está pasando en México. Es que un día me encuentro, y lo habréis visto porque se ha hecho famoso internacionalmente, un coro de mujeres que cantan una canción. Si nos tocan a una, tocan a todas. No sé si lo habéis oído, lo debéis haber oído. Y son mexicanas. Y piensas, ¿y las mexicanas se dedican a cantar? No van a quemar el Palacio Presidencial y el Congreso de los Diputados ni a los jueces que no investigan, ni a los mafiosos y a los proxenetas. Vamos, es que es posible que toda la acción que hayan llegado a coordinar, unas cuantas, sea cantar. Claro, aquí supongo que necesitaríamos un psicólogo, que yo no lo soy y tampoco tengo vocación para ello, para que nos explicara los mecanismos humanos, el miedo sobre todo, que lleva a soportar y a resignarse ante explotaciones y ante represiones infames como estamos viviendo, ¿no? Claro, sí, dice Cristina, que haya gente sin hogar en los lugares céntricos es una muestra ejemplarizante de lo que te puede pasar si no eres obediente en los trabajos o te atreves a hacer huelgas o protestas. Por eso la gente piensa, mientras a mí me vaya bien, yo no doy la cara por los demás porque puedo perder lo que tengo. Pues así debe ser, y es triste, ¿no? Y es triste. Es que hoy en una conversación con una camarada, hablábamos de cómo se comportaban grupos feministas y de las jóvenes del feminismo, que son 2 o 3, ¿no? En que tuvimos pues una conversación, pero yo voy a resumir lo que decían, porque decía, bueno, es que nosotras ya no luchamos por nosotras, luchamos por nuestros hijos. Dije, de ninguna manera, yo no lucho ni por los hijos, ni por los nietos, ni por mí misma. Si lucho es porque creo que lo tengo que hacer, y nada más. Y si tú no te sientes indignado ante la injusticia y ante la explotación y ante los crímenes, pues déjalo. Yo qué sé lo que harán mis hijos que luchen por sí mismos. Y los nietos también, y los que vengan. Si no tienes, claro, yo supongo que esto forma parte de mi bagaje protestante, del bagaje que asumí desde la infancia, ¿no? Desde el nacimiento. Pero si tú no luchas por la justicia así en abstracto, por la igualdad, por la solidaridad de todos, si no, yo lucho por mis hijos, tus hijos, y cuando tus hijos vivan bien, que ya no luchas por nadie más. Y si no tienes hijos, ¿qué? No luchas en nada, porque no tienes hijos. Porque la que lo hablaba tenía hijos, claro. No. Son los principios universales del reparto de la riqueza, de la lucha contra la explotación. ¿Por qué lucharon muchos los que no se iban a beneficiar de ello, que este es otro tema? ¿Por qué lucharon tantos contra la esclavitud, cuando ni ellos eran negros ni eran esclavos, ni sus hijos iban a ser esclavos? ¿No? ¿Por qué se lucha o se esfuerzan y sacrifican y a veces se entrega la vida por un mundo mejor? ¿Porque te va a afectar a ti o porque va a afectar a tus hijos? No es eso. Son los conceptos universales, aquellos a los que se refería Kant. De aquí hay algunos expertos en filosofía, ¿verdad? Los principios universales, ¿no? La crítica de la razón, etc. Claro, pero en eso no se puede basar solo, porque Kant no era marxista, claro. Pero tiene que entrar esto, tiene que ser esto. Naturalmente que el trabajador que está explotado con 14 horas de trabajo y un sueldo de miseria va a salir a la calle primero por su pan. Pero ahí solo, si nos quedamos ahí solo, pues si consigue un trozo de pan se habrá acabado. Se habrá acabado. El que dice, es que yo lucho por mis hijos, pues el día que sus hijos tengan un buen trabajo, pues ya no hay por qué seguir protestando, ¿no? Y además los hijos cuando tienen un buen trabajo ya no luchan por nada. Las generaciones últimas realmente están muy poco motivadas hasta que se encuentren, esperemos, no sé si hay que desear que sí o que no, que se encuentren en la situación de sus mayores, ¿no? La que vivimos las generaciones anteriores. Este discurso, claro que tiene que ser la base
de la ideología, del movimiento feminista, del movimiento sindical, del movimiento obrero, de la lucha vecinal, como decía Guadalupe, este es el que han arrasado las nuevas ideas, las nuevas organizaciones organizadas, financiadas, impulsadas por el capitalismo. Tú luchas por ti, o protestas, lucha. La palabra lucha es muy pomposa, ¿no? Es muy trascendental para llamarle lucha a que vayas a una asamblea de vecinos. Pero bueno, tú protestas por ti, por tus cositas, y el otro por las otras, y no sé qué. ¿Y después qué? Y cuando has conseguido, en el colegio has conseguido no sé qué, que pedía la AMPA, pues ya está, ya se acabó, ¿verdad? Agustín. A ver, no sé si puede conectar. Ahora. Sí. Bueno, Lidia, gracias, un lujo verte de nuevo. Yo empiezo el curso ilusionado. El del lunes es casi ya un sufrimiento cuando llegue el alumno. Mucho mejor. Bueno, desanima mucho, pero ves un poco la luz, ¿no? Y un espacio en el que pensar. Es que al hilo de lo que estás diciendo ahora, estaba recordando esos términos ya no solo marxistas, porque tienes razón, el imperativo categórico kantiano, por ejemplo, es interesante, pero es idealismo, al fin y al cabo, o trascendentalismo. Y yo prefiero el materialismo. Pero hay que recuperar, creo yo, conceptos como el de clase trabajadora, conciencia de clase, porque si no estamos perdidos y perdidas. Y al hilo de lo que tú decías ahora de las huelgas, ya que, por cierto, escribiste un artículo muy lúcido, ¿no?, sobre lo que está pasando en Cataluña. Cataluña tenía convocada una gran manifestación educativa hoy. Empezaban hoy y iban a hacerla durante muchos días, iban a paralizar la educación y tengo el link a mano, ahora lo compartiré en el chat. La huelga se desconvocó en nada porque consiguieron, y me parece ridículo, que el profesorado trabajara 1 hora menos de clase. Una reducción de 1 hora de clase a la semana. Y en la noticia, que te la voy a compartir de La Vanguardia, lo pone, ¿no? Han llegado a un acuerdo porque el profesorado se contenta porque considera que reducir 1 hora de carga es un buen inicio, ¿no?, de diálogo. Yo creo que eso son migajas. Esa es la trampa de la diversidad y de que cada uno y cada una no es que solo va a lo suyo, sino que casi va a mendigar, porque eso no es ni una revolución ni ha llegado a ser un conato de una pequeña protesta. En el momento que han dicho, vale, os daremos alguna migaja, desconvocada una huelga educativa tal y como está el país en la educación, y el tema del idioma que habéis hecho, el partido ha hecho un comunicado, en fin. Y yo no veo ninguna salida tampoco, pero quería hacer esta aportación porque creo que tendremos que de tanto en tanto también darnos algo de ánimos, y yo creo que reivindicar lo que ya sabemos, ¿no? Y son esa ideología marxista, esa conciencia de clase, esa clase trabajadora, que yo la próxima semana, cuando empiezo las clases, no hago prácticamente nada teórico. Me gusta conocer al alumnado, tengo cientos de inmigrantes que no saben ni castellano ni valenciano, ahora tenemos ucranianos igual, y ucranianas, y lo primero que pregunto siempre es que quiénes son, y se quedan un poco pasmados y pasmadas, porque digo, oye, nunca tenemos aquí en el instituto público, no tenemos a hijos, hijas de ministras, ni de empresarios y empresarias, ¿no? Uno tiene toda la familia en el paro, la otra, su madre, tiene 3 empleos, y cuando empiezan a contarte la realidad que tienen es un drama, ¿no? Y yo les digo, ¿y no habéis escuchado nunca, aunque sea de lejos, qué es la conciencia de clase y qué es lo que nos une? Porque es algo que es universal. Bueno, en fin, perdón, que no quiero alargarme tanto, pero quería hacer este pequeño aporte, Lidia. Parece que se han desconectado sin querer. Ahora volverán. Es que está dando problemas hoy. Bueno, si quiere alguien aportar algo. Mientras tanto, Laura Torroba, adelante. A ver si te puedes poner back. Siguiendo al hilo de todo lo que se ha ido comentando, pensad, bueno, si hablamos de individualismo,
es necesario destacar que el capitalismo me interesa mucho, que el individualismo siga vigente. La técnica de cada uno hace lo que quiere y es como es, me bastante y de vencerás. De hecho, como bien ha apuntado, ya estáis apuntado Lupe o ahora Agustín, esa diversidad, esa separación de intereses, interesa muchísimo el sistema, porque de hecho es lo que permite luego que el sistema se imponga y ponga utilizando técnicas que pueden parecer muy sofisticadas. Yo siempre me voy a la ingeniería social, pero que en realidad son muy sencillas, se imponga y se mantenga. Si os fijáis, antes era la excusa cuando el poder estaba acaparado por la religión, era pórtate bien e irás al cielo. Ahora sigue las reglas del juego y prosperarás y tendrás para comer y vivir bien. Es tan sencillo como eso. El sistema no le interesa que vayamos unidos y le va muy bien el rollo ese de la disputa entre sindicatos, entre feminismo, entre esa separación de luchas. Ya se definía en los 60, Lorde lo definió muy bien. No se puede derribar la casa del amo con las herramientas del amo. Es decir, si solucionas un problema, pero se mantienen vigentes el resto, si solucionamos el problema de la mujer, pero sigue vigente el problema económico, de clase social, si solucionamos el problema social, pero sigue vigente un sistema de castas raciales, si solucionamos el racismo, pero sigue habiendo una discriminación, una opresión hacia la mujer, seguimos en la misma rueda, no se mueve. Y además va muy potenciado. Martin lo definió muy bien. Tengo una frase muy famosa que dice: es más fácil engañar al pueblo que convencerlo de que ha sido engañado. Una vez estás metido en ese sistema, ¿quién es el guapo que se baja? ¿Quién es el guapo que se atreve a romper con todo? No hay revolucionarios, pero es que ¿quién se atreve a ser revolucionario? Pues es una pregunta, porque ser revolucionario es jugarte el todo por el todo, es renunciar a cualquier mínimo privilegio que se pueda tener o cualquier atisbo de dignidad que el sistema te proporcione, arriesgarlo y jugártelo en aras a una promesa. Es muy duro, pero es la realidad. Bueno, yo aquí hago mi apunte de hoy. Hoy no estoy muy optimista, como veis. Un saludo. Gracias, Laura. Ya han vuelto, ¿eh? Yo creo que ahora ya van a poder... Sí, parece que ha habido algún problema técnico. Yo quería comentar... Un segundo que te paso. ¿Eh? Ahora, ahí está. Sí. ¿Puedo ¿Puedo sí, participar? Sí. Digo que quería comentar lo último que comentaba, que he oído por lo menos de Agustín, porque Marx nunca despreció el poder de la ideología. Es decir, él también era kantiano y por supuesto hegeliano, porque evidentemente, aunque no creamos en el alma ni en el espíritu, lo cierto es que el ser humano no solo vive de comer, porque entonces sería otra especie animal. Claro, las especies animales pues necesitan comer y reproducirse y eso es todo su camino. Nosotros, sin saber dónde reside ese impulso, esa pasión, hemos recorrido un larguísimo periplo humano para ir cambiando el mundo en el que estábamos, en un sentido o en otro, con más o menos acierto, con crímenes incluidos, pero no únicamente por cumplir o por cubrir las necesidades inmediatas. Y el imperativo categórico de Kant, Marx lo estima, lo analiza, no para darle el sentido de Kant como única motivación de la conducta humana, porque entonces ahí sí que está la equivocación, pensar que solo es el espíritu, ¿verdad? Como hacía también Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, lo de comer, esto, el filósofo que comentaba muchas veces Carlos, el filósofo español, que decía, ¿cómo luego existo? Y el nombre no me sale ahora, acabo de pensarlo, pero bueno, ya os lo diré el próximo día. El caso es que, de todas maneras, no solo de pan vive el hombre, es ciertamente. Entonces, si este imperativo, el imperativo de luchar por cambiar un mundo injusto,
no existe, pues evidentemente, pues nada, que te paguen bien y si es posible, pues cobras comisiones de lo que sea, ¿no? Hablábamos este mediodía, pues en esa conversación que os digo, del sistema judicial, por ejemplo, ¿verdad? Claro, yo me reúno con muchas abogadas, bueno, pues es absolutamente corrupto, pero no solo por el dinero, no solo porque normalmente también corre por allí, sino por el deseo de mantenerse, de estar, ¿verdad? Y de tener la influencia que sea que tengan. Si no hay una ideología detrás de lucha por la justicia, etcétera, que hemos dicho antes, no podremos movilizar a la gente. Y yo no quiero con estos discursos desanimar, sino todo lo contrario, que se comprenda que en realidad no tienes ningún sentido vivir este planeta y vivir en este mundo si lo único que quieres es comer, irte de vacaciones y no sé, y otras cosas, algunas bastante desagradables. Bueno, pues eso no es lo que forja a un ser humano como deberíamos querer ser. Y nadie es perfecto, y nadie. Pero bueno, un poquito menos ladrones, un poquito menos sinvergüenzas, un poco menos vendidos, un poco menos egoístas, sí que hay que forjar. Hay que forjarnos y hay que forjar a los que están con nosotros. Y en esto debe consistir la base de todo el diálogo, de todo el discurso, de toda la ideología que el feminismo tiene que construir. Estamos en ello, no hemos terminado ni muchísimo menos, ¿no? Y además, así como yo he contado muchas veces, ¿no? El movimiento revolucionario masculino, los partidos, los que sea, el anarquista o los partidos, bueno, el movimiento anarquista, los partidos comunistas, los sindicatos, habían puesto el acento, ponen el acento en la cuestión económica. Y cuando llega el movimiento feminista, tiene que hablar de temas que son también humanos, porque el amor sexual o el amor, la amistad o el amor fraternal, la sexualidad y la maternidad son temas que nos afectan fundamentalmente. Y que si no analizamos y que si no los construimos para un futuro diferente, pues es un asco de planeta, vaya. Y entonces lo que se tiene que sentir, y eso ya no sé cómo se hace, yo no sé si podríamos inventar inyecciones, ¿verdad?, para ponérselas a la gente y que sintiera el impulso, la pasión de la lucha, la pasión del cambio, ¿no? Hay una frase que yo he repetido muchas veces y que me han criticado algunas de mis compañeras feministas, que es la de Mrs. Pankhurst, que sabéis que fue la dirigente inglesa que lucha por el voto fundamentalmente. Ella no es marxista y además no entiende nada del marxismo, pero es muy acertada cuando dice: a los hombres solo les tenemos que agradecer habernos enseñado la alegría de la lucha. Y si eso tiene una fuerza indudable. Bueno, yo porque he estado en tantas luchas, ¿no? Y he visto tantos camaradas y los he ayudado en lo que he podido y en fin, y al final no me libré yo tampoco. Pero piensas, a estos hombres, algunos venían de familias medio acomodadas, ¿no? Muy acomodadas, pero bueno, comían cada día también y tenían un trabajo y podían haber hecho una carrera y estaban allí en la cárcel torturados. ¿Por qué se decidieron apostar todo lo que tenían, su vida y muchas veces la de su familia, la que abandonaban, por esa lucha? Bueno, el ingrediente desconocido, Eliseo Bayo, mi compañero muchos años, como también sabéis, pues le llamaba el ingrediente desconocido, ¿no? ¿Por qué en una familia un hijo es fascista, el otro es comunista y el otro es indiferente y no le importa nada? ¿Por qué en un grupo pues salen los que protestan y otros se callan? ¿Por qué unos tienen miedo y otros son valientes? Bueno, pues esto no lo sé. A ver si algún químico, como digo, nos da alguna inyección, alguna pastilla para que se desarrolle. Pero esta es lo que creo es que esta tiene que ser la reflexión. Y otra cosa es que lo puedas llevar a cabo continuamente porque no hay héroes, ni superwoman, ni superhombres. Pero esta es la reflexión que te tiene que llevar. Y me habían dicho: ¿tú por qué has hecho esto? Pues mira, yo solo hago esto porque por la mañana cuando me levanto y me miro al espejo, pienso que soy una persona decente. Y si tú no sientes eso,
Pues claro, es muy difícil. Puedes atraer al principio de las luchas, pues por supuesto, por el aumento de salario, por 2 horas de descanso o porque, bueno, por lo menos podríamos luchar porque no nos mataran, que eso ya es bastante importante, ¿no? Pero tiene que haber más, porque si no, pues es poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Ahora han aprobado, ya lo sabéis, la ley del proxenetismo, del proxeneta. No han abolido la prostitución, claro, porque eso es una dimensión mucho mayor. Pero sí que dicen que van a perseguir a los proxenetas. Y yo escribí el artículo, no sé si alguna lo ha leído, donde decía que todos los grandes hoteles del mundo están regidos por proxenetas, porque allí se ofrecen mujeres a los ejecutivos que van de todas las razas y colores y edades, ¿no? Bueno, y van a detener al presidente del holding de la Avenida Palace o del Grand Hyatt por proxeneta. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no nos imaginamos a ninguno de ellos esposado, metido en un coche de la policía para ir a declarar a la comisaría? ¿Qué es lo que pasará? ¿O qué puede pasar? Pues que a la viuda que tenga un piso, que se ha quedado además con una pensión de viuda de 400 euros, alquile las habitaciones para el chulo del barrio, a esta sí, a esta la perseguirán. Lo que llaman la tercería locativa. ¿Habéis oído hablar de esta expresión tan idiota? Bueno, pues a mí me costó aprenderla, ¿eh? Yo, hace poco además. Pues eso, la condenarán a ella. Y naturalmente el señor, que sea, ¿verdad?, el Rockefeller de turno, le van a preguntar si venden mujeres en sus hoteles. ¿A él qué le cuentas? ¿De qué hablan, no? Entonces, el análisis materialista de la realidad es fundamental si no queremos ser idiotas. Este sería el broche de final de esta sesión, ¿verdad? Es decir, somos marxistas porque no queremos ser idiotas, porque no queremos que nos engañen, ¿eh? Y que nos hagan decir tonterías y hacerlas como hacen el resto de los que se suponen progresistas. Aquí todavía hay una mano alzada, dime. Bueno, independientemente de todo lo que acabas de decir y confirmarlo, todo lo que han dicho las compañeras y compañeros, está claro que el movimiento feminista es movimiento integrador. El feminismo es una filosofía de vida integradora, porque aparte de reivindicar cada uno de los derechos que tiene como clase trabajadora, como clase mujer. Porque la mujer evidentemente no tiene un solo trabajo. La mujer tiene varios trabajos que no están reconocidos, sino simplemente es una máquina de reproducción, es una máquina de mantenimiento. En definitiva, es la máquina de la pobreza. Porque en todas las pobrezas y en todos los conflictos del mundo, quien primero sufre es la mujer. Quien primero se abandona y se deja a cargo de los hijos es la mujer, porque es la primera que sufre todas las injusticias que efectivamente conlleva un conflicto, una guerra, una lucha social, cualquier cuestión negativa que desgraciadamente, como bien decías antes, está desarrollándose en este mundo. Todo también es fundamental desarrollar el tema de la lucha unida del movimiento feminista, porque aquí es vergonzoso que ya lo hemos comentado, que a través de todos los cursos, que el movimiento feminista no admite partidos políticos, y menos partidos políticos feministas, y menos partidos de izquierda, que antes se decían de izquierda, que estábamos integrados en Izquierda Unida. Nos expulsaron por mor de una política, diríase, falsa, de odio que llevábamos nosotros frente a las personas trans, y que no estábamos de acuerdo con la ley trans, que efectivamente ya hicimos un manifiesto, un comunicado que hemos desarrollado a lo largo de todo este año y el año pasado, y lo hemos divulgado, y que contenía un análisis de la ley trans
que perjudica no solamente a las mujeres, sino a los menores también, y perjudica efectivamente a toda la humanidad en definitiva, ¿no? Y desgraciadamente aquí en Canarias esta es una de las cuestiones que se lucha y se desarrolla a todos los niveles, pero que no quieren reconocer, por lo que decía antes Marichu, porque hay una fracción, diríamos, podemita, que destruye cualquier intento de analizar mínimamente las consecuencias que estas leyes están teniendo. Los psicólogos, por ejemplo, efectivamente no son capaces de enfrentarse al colegio de psicólogos porque lo saben, porque están hormonando a menores, que ellos dicen que por ponerse una falda, que por poner el niño, por ponerse una falda, o la niña por ponerse unos pantalones, ya están con roles femeninos o masculinos o invertidos al sexo el cual están definidos naturalmente. Entonces, claro, hay una serie de problemas creados con esto en que no tienen otro destino, sino que difuminar al movimiento feminista, difuminar lo que es el feminismo y concretar la negatividad de todo lo que pudiera se llamar lucha feminista. Nada más. Pues sí, podría decir, pues sí, que es una de las fallas, uno de los caminos verdaderamente difíciles que estamos recorriendo, ¿no? Bueno, camaradas, os espero el próximo jueves. No sé si saldréis huyendo y diréis, bueno, para un rollo como este no vuelvo, ¿no? Pero me parece que aquí por lo menos hemos puesto temas fundamentales, trascendentales para el avance del feminismo, para el avance de las mujeres y, como decía también Felipe, para el avance de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Lidia. Un placer. Gracias.